aquí en el Salón de la Franquicia en CIF Valencia. Les voy transmitiendo lo que va sucediendo completamente en directo. Aprovechamos esta herramienta que nos da Facebook para ir mostrándoles lo que va sucediendo en CIF Valencia. Hoy es el primer día de la feria, empezó hace un rato y ya se ve que hay bastante gente. Eso es bastante interesante, o sea que calculamos que se esperará más gente. Recuerden que tienen tiempo para venir mañana y el sábado, inclusive media jornada. Bueno, aquí tenemos Mamá Luisa, que cuando regalan algo la gente se amontona. He visto muchos estudiantes, habrán visto que les mostré una conferencia que se dio hace un ratito. Hay muchos estudiantes que vienen a ver cómo funciona el modelo de franquicia. La charla fue bastante interesante porque, bueno, mira, Pringles. La charla fue bastante interesante porque esta persona nos explicaba, el ponente nos explicaba que evidentemente abrir una franquicia o cualquier emprendimiento no es nada fácil, pero a pesar de las dificultades, en este momento se está en un momento óptimo para emprender debido justamente al paro. Hay tanto paro en España y hay tanta crisis y falta de oportunidad, especialmente para los jóvenes, que las startups están teniendo mucha relevancia, especialmente las del sector tecnológico, que es lo que trataba él. Una sugerencia que dio, que me pareció muy interesante, ha sido, y escuchen bien, cuando estés haciendo tu plan de negocio, él dice, para que te salga bien, porque el fracaso es muy típico en cualquier emprendimiento, para que te salga bien tenés que calcular que sea mucho más alto el gasto del que tú supones y mucho más bajo el dinero que crees que vas a ganar. Porque siempre que uno quiere emprender algo, la ansiedad por el emprendimiento y las ganas por emprender nos hace hacer un cálculo demasiado positivo. Cuanto más negativos seamos en ese sentido, en el sentido del cálculo económico, cuando veamos que esa fórmula nos da que tenemos el dinero para aguantar determinado tiempo y calculamos bajo el ingreso, entonces podemos directamente emprender porque sabemos que va a dar resultado. Bueno, esto es una teoría muy casera, yo de economía no sé mucho, les traslado lo que esta persona dijo. Y bueno, está la franquicia Día, ya por Pringles pasé, PC Box, franquicia Eroski. Bueno, el sector de alimentación, como siempre, es el que más se mueve en el tema franquicias, la restauración, todo lo que es sector hostelería. Después, por ejemplo, los food truck, estos que están aquí, un momento que los voy a llevar. Mira, bocatines, fíjense que casi todo se maneja, bueno, la colegiala, pan natural, bocatines. Y aquí también las franquicias verdes, todo lo que es toner, cartuchos, por ahí la fábrica de cartuchos, bueno, también eso funciona muy bien. A ver, aquí tenemos lo que le decía antes, los food truck, aquí está el kiosco. Personaliza tus helados y granizados. Que es, Bolín, el problema de estos food truck es que no sé hasta dónde hay permisos para ponerlo, porque en Valencia, que yo sepa, por lo menos en Valencia, disculpa, los permisos, porque en la vía pública no se puede poner, ¿verdad? Este tipo de... En la vía pública no se puede poner, a no ser que haya un organizador, un intermediario que consiga esos permisos y a la vez busque
los food trucks, como nosotros, Sí. con los permisos necesarios que entregamos previamente. O sea que, para por estar. ejemplo, en Valencia podríamos poner uno, si quisiéramos. Se podría poner siempre y cuando haya un organizador, un intermediario. ¿Y que esa persona quién es? ¿Qué se supone suelen que es? ser organizadores de eventos que se dedican Ah, a vale. buscar a los food trucks y a la vez Entiendo. a Como buscar han los hecho en permisos. viveros, que hacen conciertos. Exacto. Vale, pero entonces montarlo así en la vía pública No, directamente de no. momento en Valencia no. Hay vale. algunas ciudades que son más permisivas, como Sevilla, Ah, muy bien. que sí que con una serie de permisos sí que te lo ponen mucho más fácil. Por ejemplo, en Denia sí he visto uno. Claro, pero eso Pero en un es parking con un de permiso supermercado. previo, con el apoyo del ayuntamiento, un Vale, permiso en concreto. Vale, gracias. Nada. Bueno, ya van viendo cómo es el tema. Ah, y aquí hay otro. Croquetrack. Esto es de croquetas. O sea, tenemos de croquetas, de hamburguesas, de helados y de todo un poco. A ver, ¿qué más les muestro? Les puedo mostrar más cosas. Hola, pueden saludar, mandar corazoncitos, besitos. Eso mola, al community manager le alegra la vida. A ver, seguimos. Bueno, los bancos no, franquicia. Estos no me gustan, lo siento. Muestro lo que me gusta. Servicios para franquiciadores tampoco. ¿Estos qué son? Dormitienda, sex shop. ¿Qué más tenemos? Uy, casi mató uno. Mira, esto también interesa. No sé, bueno, en España hay demasiado sol. A lo mejor para Madrid puede ser, porque mira, gestión domótica y sin empleados. Lava fácil con la wash. Esto también puede ser interesante. A ver, ¿qué más? Si voy a encontrar algo así muy novedoso, vuelvo a conectar. Novedoso para novedoso. Mira, voy a ver cómo va para novedoso las máquinas de reciclaje, que las pueden venir a ver. Pídanme entradas, que tengo entradas si quieren venir a ver cómo funcionan las máquinas de reciclaje con incentivos, que está aquí también los 3 días. Acuérdense que es hoy, mañana y el sábado media jornada. Vale, aquí hay una conferencia, terminó una y empezará otra. Me voy a llevar a ver las máquinas de reciclaje, ¿vale? Bueno, casino, bueno, todo lo que sea pasta online, eso a la gente me mola. Apuestas, que yo soy anti todo eso, pero bueno, es un sector que maneja mucha pasta. A ver, acá apuestas deportivas, las maquinitas de estas, papín papam. A ver, continuamos y vamos a terminar con las máquinas de reciclaje, que recién mostramos en un vídeo cómo iban. No me digan que se mueva mucho el video porque no puedo caminar de otra manera, porque siempre va a haber alguno que se me va a quejar seguro. Vale, a ver. Tartaglia, calidad y como habrán visto, lo que más hay es, mira, acá hay otro de esto de servicio de Open Wash. Montarte una vendería por 15.000 pavos. Tierra animal. ¿Qué es esto? Tierra animal. Tierra animal, lo natural. Hola. ¿Esto es algo para mascotas? Dime, perdona. ¿A qué se refiere con tierra animal? Tierra Animal es una tienda. Una tienda. Vale. Una tienda de mascotas. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, tiendas de mascotas. Te explica también que no te enteras de nada, pero bueno, da igual. Nosotros conocemos, si quieren, alimentos naturales. No está aquí en la Feria de la Franquicia, pero ya que está, paso la publicidad. Wise Natural. O sea, si no me da información, yo le hago publicidad a otro. Sin transgénico, OGM, ¿vale? OGM. Mira, esto también me moló. Espera, que está sacando foto. Uy, mira qué bueno, me voy a comer una pastita, que tengo hambre. Vale, mira. Perdón. Este también es interesante. Mola.
la seguridad. En Bélgica, ¿Ves qué gente más amable? Uy, buenísimo. Con la Aquí plaza de tienes la toda la Virgen. explicación del modelo de negocio. Muy bueno. Gracias, Vete que hay gente lista que te ve filmando y aprovecha. Bueno, y aquí estamos con las máquinas de reciclaje. Puede estar fuera del mercado, pero vaya. Voy a aprovechar que mientras esto hablan como la galletita que tengo hambre. Puede estar. Y a los que se tienen que adecuar son Está un ustedes poco a nivel húmeda, pero no importa, de no cambio de importa. tecnología del lector, no vale la máquina. Pero usted sabe de todo. Me llama muchísimo la atención el tema de que ustedes no vayan a tener un número de clientes haciendo ganas de última generación. Nosotros se lo decimos, dice que tiene, es que si tuviera que la llave no es, porque Bueno, ahora te trago. Un momento. Les cuento. Las máquinas de reciclaje son las únicas que hay en España, y más aún con este modelo de negocio, que es el de franquicia Enseña Verde. Es decir, es la única empresa que te ofrece al emprendedor, o a lo que llamaríamos ecoemprendedor, invertir en un negocio que sea sustentable o sostenible con el medio ambiente. O sea, todos somos conscientes que hoy por hoy, más cuando fue ahora con el tema de la cumbre de París, que debemos imperiosamente empezar a que la economía y el medio ambiente vayan de la mano. Y esta es una idea interesante para este tipo de personas, para los ecoemprendedores o los inversionistas verdes. Es decir, ganar dinero a través de lo que es la recolección de residuos, en este caso latas y botellas de agua. Vale, o sea, si ustedes se fijan, las botellas de agua tienen un código de barra, o las latas. Esperen un segundo. Vale, y esto es lo que te lee el código y... Mira, la voy a probar. Me voy a meter con el agua llena. Ah. Aprieto botón. Tengo ticket. Uy. Muy bien, tengo ticket. Bueno, esto es en versión ticket y después está en versión monedas. Bueno, voy a tener que desconectar porque estoy empezando a molestar. Bueno, en un rato vuelvo a conectar. Si les gusta algo, aprovechenme que estoy aquí, díganme, Flor, fíjate tal franquicia, averiguame de tal otra y yo les averiguo lo que necesiten. Si necesitan entradas, acuérdense que me pueden mandar por privado y inmediatamente les mando las entradas gratis para venir a la CIF Valencia. 25 años de CIF Valencia, así que creo que es una ocasión interesante para venir a conocer el emprendimiento y dejar de estar esperando que te llame el INEM o te llamen de un empleo. Invierte, emprende, búscate la vida. Creo que esa es la única solución. Bueno, nada, en un rato nos hablamos o nos vemos. Bye.